Buenas tardes a todos. Soy la psicóloga clínica Ivonne Selene Herrera del UNEM Capa El Tenayo. Bienvenidos a nuestra segunda ronda de pláticas informativas. En esta ocasión, la plática del día de hoy abordaremos el tema de criterios de salud mental. El UNEM Capa Tenayo y su servidora agradecemos su interés y su presencia. Una de las grandes necesidades básicas del ser humano es gozar de buena salud, misma que hace referencia a la salud física, así como a la salud mental de las personas. Y esta, a su vez, forman parte o integran el bienestar general. Actualmente, como resultado de la pandemia que estamos viviendo, la salud mental ha retomado importancia respecto a la atención. Regálenme un segundito para poderles proyectar. Bien, es importante que nos quede claro que salud mental es distinto de lo que coloquialmente denominamos como ser normal. Es decir, no se trata simplemente de comportarnos de acuerdo a las normas, ya que estas pues se van viendo influenciadas por distintos factores, como puede ser la cultura, y que incluso pueden llegar a tener temporalidad. Así, lo que hace 50 años se consideraba normal, hoy por hoy no necesariamente lo es. Entonces, la norma psicológica, lo que prevalece socialmente al hacer mención de ello, pues es la neurosis en distintos grados, ¿de acuerdo? Es decir, la gran mayoría de nosotros podríamos denominar que tenemos cierto grado de neurosis. Por lo tanto, el concepto de salud mental se da a través de factores que consideramos indispensables para sentirnos libres y autónomos, para tomar las riendas de la vida y por lo tanto mantener un grado básico de satisfacción de cada quien para consigo mismo. Para la Organización Mundial de la Salud se considera a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo está consciente de sus propias habilidades, puede afrontar el interés normal de la vida, trabajar fructífera y productivamente y es capaz de hacer una contribución a su propia comunidad. Por lo tanto, puede considerarse que una persona tiene salud psicológica cuando tiene un adecuado nivel de autoestima o autovaloración, sin que esto signifique caer en el extremo de la egolatría, es decir, que representa una compensación a una baja autoestima, ¿de acuerdo? Es decir, aquellas personas que se van a ese extremo generalmente están ocultando, o el trasfondo de ello es una autoestima baja o inadecuada. Otro criterio es también que la persona forma parte de un grupo de al menos 2 miembros y que este grupo está cohesionado por fuertes sentimientos de amor y mantiene vínculos amistosos importantes con al menos otras 2 personas. Amigos, familiares, puede ser pareja, etc. Y bueno, evidentemente ahí estamos hablando de la importancia de la convivencia social, que incluso iremos viendo a lo largo de la presentación. Un criterio también es que la persona siente confianza y comparte la mayor parte de sus sentimientos o pensamientos íntimos, ideas y proyectos con al menos otra persona de forma estable. Esto muchas veces hacemos hincapié de que es importante cuando se es niño o adolescente poder tener a alguien con quien contar, pero no es exclusivo de la adolescencia, también es importante cuando nos referimos a personas adultas, sentir que tienen alguien con quien platicar o exponer todo esto que acabamos de mencionar, pero es importante considerar de forma estable que por lo menos una persona sea ese miembro de confianza, ¿no? Porque también vemos en el caso de los adolescentes y de algunos adultos que sí, yo platico con mucha gente o hay mucha gente a la que le tengo confianza, pero a esta persona le tengo confianza para esto, a esto para esto y a esto para esto, entonces bueno, de pronto puede por ahí hacer un poquito de ruido respecto a este criterio, ¿de acuerdo? Otro criterio de salud mental es que la persona cuenta con proyectos a realizar tanto en el corto, mediano y largo plazo.
y de la mano con ello pues realiza actividades dirigidas hacia el logro de estas metas o de estos proyectos. No solamente se trata de soñar o de tener un objetivo a cumplir en algún momento de la vida, sino pues tratar de ser lo más coherente en el trabajo día a día respecto a estas metas. Otro criterio es que la persona tiene flexibilidad para adaptarse a circunstancias imprevistas o novedosas. En la vida cotidiana siempre se irán presentando situaciones pues que no estaban planeadas o que no resultan como las esperábamos. Y la flexibilidad con que enfrentemos estas situaciones pues nos habla de la salud mental que estamos presentando. Incluso coloquialmente tendemos a escuchar que bueno, es que es muy cuadrado y de pronto bueno, pues por ahí puede haber alguna situación que tiene que ver con su salud mental que le impide esta capacidad de adaptarse. Dice la literatura por ahí también que la característica o la capacidad de adaptación es uno de los principales criterios de salud mental, ¿no? El poder ser parte de lo que está sucediendo sin negarme a continuar siendo parte de él, evidentemente a lo mejor con circunstancias distintas o con situaciones que no siempre se van a cumplir al 100, pero saber adaptarnos es muy importante. Un criterio más es que en general la persona tolera los fracasos y fallos propios, así como los de los demás, buscando nuevas alternativas racionales y realistas para salir de ellos. Vemos ahí una imagen de una palmera. Tienden a decirnos mucho sobre una metáfora relacionada con las palmeras, donde nos dicen que hay que ser como una palmera más que como un árbol. Y esto hace alusión a que las palmeras tienden a ser flexibles, ¿no? A que ante las tempestades, el viento fuerte, etcétera, se puede ir moviendo hacia donde le resulta prudente y no quebrarse, como pudiera ser con alguien que es rígido, que cuando llega una tempestad y ese mantenerme, yo siempre he sido así, yo siempre he actuado de esta manera y no voy a cambiar, etcétera, pues nos estaría dando un indicador de falla en la salud mental, porque además es muy probable que a nivel psicológico suceda lo que al árbol, ¿no? Es decir, que esta persona se truene, se quiebre y entonces pues comience a presentar algunas situaciones delicadas en otras áreas de su vida. Un criterio importante también cuando hablamos de salud mental es que la persona reconoce de manera sincera las virtudes, cualidades y éxitos de otros, así como los propios. En nuestra cultura tiende a costarnos trabajo el reconocer en muchas ocasiones, el aceptar nuestras virtudes, cualidades o incluso nuestros éxitos. Un ejemplo de ello es cuando alguien nos echa flores o nos echa un piropo por alguna situación, ya sea por algo que hicimos bien, incluso por alguna situación estética, y entonces en lugar de decir gracias, tendemos a contestar algo así como, ay no, ¿cómo crees? Ay no, no es cierto. O el típico de, es que hoy sí me bañé, ¿no? Etcétera. Donde finalmente eso de lo que está hablando es que yo mismo no reconozco esa cualidad que estoy presentando o esta característica que podremos hablar que es favorable. Entonces, bueno, pues un ejercicio para ir trabajando en este criterio, pues es primero darnos cuenta cómo respondemos a este tipo de comentarios, porque a veces lo hacemos quizá de manera automática, ¿no? Pero pues la invitación es a reconocer cuando alguien nos está halagando o nos está reconociendo algo y entonces dar una respuesta distinta a la que de manera trillada tendemos a dar. Otro criterio de salud mental es que la mayoría de las veces se responde de manera asertiva, es decir, que se expresa directamente, de manera oportuna y en forma cordial, las opiniones y sentimientos, ya sean o no compartidos por los otros, pero también del mismo modo se respetan y validan las opiniones, acciones y sentimientos de los demás. Entonces, de eso estamos hablando cuando hacemos referencia a la asertividad. Y cuando hablamos de asertividad, pues finalmente estamos hablando también de una habilidad. O sea, no es algo con lo que nacemos, sino que es algo que tenemos que ir trabajando día a día para hacerlo mucho mejor,
dice incluso en la oración o el enunciado la mayoría de las veces, porque pues no siempre se va a poder resultar o reaccionar de manera asertiva, pero que en la gran mayoría de estas podamos actuar de este modo. Un criterio más es que se toman decisiones libremente y se asume con responsabilidad las consecuencias de dichas responsabilidades. En lugar de decir, pero es que porque fulanito también me dijo, o porque el otro, o porque tú, etcétera, no lo hiciste así, yo hice esto. No, bueno, pues sí, a pesar de que esta persona hizo esto, esta persona hizo esto, pero yo decidí hacer o reaccionar, actuar de esta otra forma. Yo recuerdo muchísimo la lectura de Moby Dick, donde hace referencia a que incluso no responder es también tomar una decisión, ¿no? O esta manera pasiva de no tomar una decisión y dejar que alguien más la haga por nosotros, pues finalmente también es decidir. Y hay que asumir esa responsabilidad. Otro criterio es, solo tiene temor ante peligros reales y usualmente toma las prevenciones más adecuadas para evitar riesgos, ¿no? Y podremos pensar, no sé, que a alguien le dan miedo las tarántulas, los truenos, las distancias, como alejarse de sus lugares seguros, etcétera. Pero hoy incluso podemos tomar el ejemplo de lo que está sucediendo con el COVID, ¿no? O sea, no se trata tampoco de llegar al extremo de la paranoia, pero sí de tomar las medidas adecuadas, ¿no? De usar el cubrebocas, de lavarnos las manos, de tener como más conciencia de los riesgos en los que nos estamos presentando, etcétera. Pero también, pues la contracara de quienes no lo toman tan en serio, pues también nos está hablando de la carencia de este criterio, ¿no? Así de, ay, no pasa nada, de algo me voy a morir, etcétera. Bueno, pues no estás siendo tan consciente de entrada de lo que es tu vida, de la importancia que esta tiene y la importancia que tiene el cuidarla, ¿no? Un criterio más de salud mental es mantiene coherencia y congruencia, al menos en un 80%, entre lo que siente, piensa, lo que dice y lo que hace. También, finalmente, se vuelve una habilidad. Puede ser que nos cueste trabajo y conforme vamos creciendo o madurando, de pronto nos vamos haciendo más conscientes de la importancia que tiene ser congruentes, ¿no? Que no tiene sentido que hablemos de cómo deben ser las cosas, pero que nosotros actuemos de un modo distinto. También un criterio de salud mental, y este es muy importante porque incluso cuando se hace una entrevista clínica, en muchos casos cuando es por un médico, pero también cuando es en un especialista de salud mental, tendemos a preguntar sobre qué sueña o cómo es su sueño y la gente de pronto se sorprende. Pero este punto es muy importante como criterio de salud mental. Se dice que hay salud mental cuando presentamos sueños agradables o no recordamos lo que soñamos, ¿no? Evidentemente, cuando alguien no tiene un sueño adecuado o una rutina de sueño adecuado, cuando tiene sueños tormentosos o pesadillas o dificultades para dormir, pues está hablando de una situación pues delicada respecto a su salud mental y que en muchos de los casos puede ser un indicador de un trastorno. Pensemos en algo ligero, como digo, ligero en el sentido de otras patologías, quizá de un indicador de ansiedad, a lo mejor de depresión o de algunos otros trastornos como puede ser incluso esquizofrenia. Un criterio más de salud mental es que la persona cuida el estado físico y la imagen de su cuerpo mediante hábitos higiénicos de alimentación, ejercicio y acicalamiento, así como atiende con diligencia sus malestares o alteraciones físicas. Esto también es súper importante porque a veces cuidamos como mucho la imagen, pero pues si tenemos algún malestar lo dejamos para después, ¿no? Ay, es que como que ya noté que me
duele la muela o ya llevo varios días con acidez estomacal, pero seguramente puede ser tal cosa y entonces no lo atendemos, ¿no? Y lo vamos dejando y después nos puede resultar pues alguna complicación. Y cuando hago referencia a los malestares, evidentemente me refiero tanto a los malestares físicos como a los malestares psicológicos, ¿no? Como este que les mencionaba del sueño o que me comienzo a presentar ansiedad, etcétera. Y pues por lo tanto, otro criterio es que recurre al apoyo de personas capacitadas de manera preventiva o necesaria para elevar su calidad de vida personal y colectiva. Con esto no estamos diciendo que nada más se vale acudir con profesionales, pero sí que es súper importante que lo hagamos de la manera adecuada, ¿no? A veces, bueno, pues de manera inmediata, bueno, me tomo un té, pero a la brevedad pues atiendo la situación con un profesional. Porque muchas veces pues nos dejamos llevar por lo que comenta, digamos, el Vox Populi o la gente cercana que no es profesional y entonces pues volvemos crónica la sintomatología que estamos presentando. Como podemos ver, cada uno de estos factores se va correlacionando de manera integral con los demás, de tal manera que el avance en uno de los rasgos pues conlleva necesariamente adelantos en otros aspectos y pues viceversa, ¿no? Todos van como de la mano. Es importante que trabajemos en todos, que no consideremos que, bueno, este sí, pero el otro no pasa nada, al fin que este sí lo tengo. Pues, todos van de la mano, muchos de ellos realmente son habilidades y como tal requieren que lo estemos trabajando de manera constante para que logremos pulir o manejar esta situación y no simplemente pues quedarnos con, bueno, esto sí, pero en este no. O sea, habría que continuar trabajando en nosotros mismos y atender aquellas áreas que podemos pulir o mejorar para hablar de bienestar en la salud mental. Mucho del bienestar o de hablar de salud mental pues tiene que ver con la calidad de vida, ¿no? Y eso es algo que podemos trabajar todos los días. Hablar de calidad de vida no hace referencia nada más a solvencia económica como muchas veces se cree o a comodidades, sino a estilos de vida que resulten saludables tanto física como psicológicamente y que nos va a permitir interactuar con nosotros mismos, es decir, tener una relación interpersonal sana, pero también con el entorno en el que nos desenvolvemos, pues lo hacemos de la misma manera. Hoy por hoy se pretende que a la brevedad pues se instalen los programas de salud mental en nuestro país, donde se busca reducir la brecha en cuanto a la salud mental. Y gracias a ello pues nos dará oportunidad a los profesionales en salud mental de atender en primer nivel a población con situaciones que antes se iban refiriendo y que entonces ahí se iba perdiendo la atención de los pacientes. Entonces hoy esperamos que podamos tener mayor oportunidad de atención a la población, no dejar o desatender esta área. Les decía yo al principio que hoy con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta o se han dado cuenta y muchos hemos reconocido la importancia que tiene la salud mental para todos, no solamente la salud física, porque incluso sabemos que van de la mano. Y entonces, bueno, pues la invitación es a darle el peso que corresponde a la atención en esta área y que continuemos trabajando cada quien desde su trinchera, es decir, nosotros, incluso aquellos que no son profesionales, también identificar cuando tenemos alguna situación que debemos atender y entonces buscar a los profesionales oportunamente para que puedan recibir la atención. Agradecemos su presencia. Yo formo parte del equipo del UNEM El Tenayo. Estamos ubicados en el municipio de Tlanepantla, en la calle de Cuauhtémoc, esquina con Atzayacatl, en la colonia del Tenayo. Estamos para servirles, todos los servicios son gratuitos